por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, te damos todo honor. Reconocemos, Señor, que tú eres Dios por encima de todas las cosas. Y en el nombre de Jesús, Señor, en este momento, te rogamos, Señor, para que tú nos des de tu gracia, de tu misericordia, y que seamos nosotros revestidos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, por el poder de tu palabra en esta noche. Lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Amén y amén. Revestidos del poder de Dios, ese es nuestro tema, ¿sí? Revestidos del poder de Dios. Cuando hablamos de este revestimiento, tenemos que entender, ¿verdad? Aleluya, que hay cosas que nosotros debemos de entender. ¿Por qué Dios quiere que seamos revestidos? ¿Cuál es la razón de que Dios nos quiera a nosotros con una vestimenta diferente, ¿verdad?, a la que hemos tenido siempre? Y es que desde que vinimos a Cristo, desde que nosotros aceptamos a Cristo como nuestro suficiente Salvador, enfrentamos el desafío de vivir una vida cristiana en donde se muestre en la vida nuestra la presencia del Señor Jesucristo en todas las áreas de nuestra vida, de que se muestre la gloria de Dios en nosotros, de que se muestre la presencia de Dios en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestra manera, ¿verdad?, de comportarnos. Debe de haber una manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Así que estas cosas no van a suceder si no habita en nosotros ese poder especial que Dios nos da a través de su Espíritu Santo. Si miramos la Escritura y vemos el verso número 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. O sea, cuando Él habla de doblar sus rodillas, cuando Él habla acerca de doblar sus rodillas, todos, ¿verdad?, tenemos tal vez la idea de que lo que Él está diciendo, hay que orar. Yo digo que hay que orar. Hay que tener en cuenta, hermano, que la oración es muy importante. Pero cuando Él dice doblo mis rodillas, yo pienso que es lo que está diciendo, lo que el apóstol Pablo está tratando de enseñarnos. Él se está, hermano, humillando a sí mismo. Él se está sometiendo al poder de Dios. Él se está, hermano, ¿cómo se dice? Él está doblando sus rodillas, hermano, para que el poder que cualquiera de nosotros pueda tener físicamente hablando en su vida, hermano, se reduzca, hermano, para que el poder de Dios se enaltezca en la vida nuestra. Y esto es lo que el apóstol, hermano, está tratando de decir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del Espíritu Santo, cuando hablamos del poder de Dios en la vida nuestra, tenemos que entender que debe de haber, hermano, esa manifestación, porque no sabemos en qué momento o en qué tiempo vamos a necesitar tener ese revestimiento, ese poder para realizar lo que Dios, hermano, nos pida que hagamos. Cuando hablamos, por ejemplo, hermano, de esto, Dios nos da un poder especial para poder testificar, voy a decirlo así. No es posible, hermano, que nosotros estemos callados. No es posible que nosotros no hablemos del poder de Dios. No es posible que nosotros no sepamos predicar el Evangelio. No es posible que no hablemos, ¿verdad?, acerca de lo que Dios nos dice. Por ejemplo, Lucas capítulo 24 nos dice: vosotros sois mis testigos. Cuando nosotros hablamos de los testigos del Señor, fuimos alcanzados para ser testigos de Dios. Dígale que está a su lado: yo fui llamado, para ser un testigo de Dios. Para ser un testigo de Dios. Y cuando hablamos de ser un testigo de Dios, usted sabe que a veces predicar el Evangelio, hablarle a otra persona de Cristo, no es fácil, no es sencillo. A veces no sabemos cómo entablar una conversación con esa persona. A veces no sabemos cómo decirle o hablarle de la gloria de Dios, del testimonio nuestro. A veces no tenemos, ¿verdad?, esa capacidad en el momento y no sabemos cómo enfrentarlo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida,
Dios abre puertas. Dios nos presenta el espacio, Dios da la oportunidad, Dios nos deja que nosotros empecemos, hermano, a entrar en terrenos espirituales cuando la gente muchas veces solamente busca las cosas materiales. Amén. Y algo pequeño, alguna cosa sucede y cuando usted menos se acuerda, ya entró, hermano, ¿verdad? Con una palabra distinta, un mensaje diferente y hermano, algo que verdaderamente va a impactar la vida de la otra persona. En el libro de los Hechos, en el capítulo número 8, le estoy recordando citas bíblicas para que usted la sepa, dice la Escritura, en el verso 1, en el versículo número 8, capítulo 1, pero recibiréis poder, dice la palabra de Dios, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Así dice. El propósito de Dios es levantar una iglesia, levantar un pueblo que tenga una visión, pero una visión, hermano, de poder, una visión de revestimiento, de gloria, aleluya. Una iglesia que pueda llevar el mensaje del Evangelio no con palabras, sino con hechos, aleluya. No con sabiduría, hermano, obtenida en nuestra vida personal, sino, hermano, con poder del Espíritu Santo. ¿Me explico? Cuando hablamos de estas cosas, el apóstol entonces dice, ¿cómo empieza esto? ¿Cómo es que esto se logra? Sometiéndonos, doblando nuestras rodillas, humillándonos ante su presencia, reconociendo que Él es más grande que cualquiera de nosotros, entendiendo, hermano, que nada se va a lograr mientras yo no, hermano, no me someta a esa voluntad, aleluya. ¿Me explico? Nosotros podremos ser cristianos de muchos años, podremos ser creyentes de mucho tiempo, pero muchas veces, hermano, las cosas de la vida nos están apabullando todo el tiempo. Nos están quitando lo importante. Nos están, hermano, quitando la fuerza, el ánimo. Nos están quitando, hermano, el interés por las cosas de Dios. Y no nos damos cuenta. ¿Y cuándo nos vamos a dar cuenta? Cuando ya no podamos hacerlo. ¿Me explico? Cuando querramos hacerlo, hermano, y ya no podamos, nos vamos a dar cuenta de que, ay, cómo desperdiciamos el tiempo. Cómo, verdad, se nos puede sin darnos cuenta la oportunidad de hacer algo para Dios, porque yo estaba tan ocupado en mis asuntos personales que no me di cuenta que el tiempo se estaba yendo deprisa. ¿Y qué sucedió? Cuando quise reaccionar, las fuerzas me faltaron. Cuando quise hacer algo, ya no tenía la misma capacidad física para poder seguir adelante. Y eso, hermano, viene a ser un lastre para nuestra vida personal cristiana. Aleluya. Empezamos a sentirnos que Dios me conoce. Dios sabe lo que yo soy. Él sabe que le amo, pero ese pero es el que está haciendo más daño en la vida de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice, sométete. Amén. Sométete, dobla tus rodillas, empieza a cambiar tu perspectiva, humíllate ante la presencia de Dios y empieza a buscar el poder de lo alto. Bendito sea la palabra de Dios. Amén. Amén. Busque el poder de lo alto. ¿Para qué? Para que usted sea lleno con el poder del Espíritu Santo. Cuando la Biblia nos dice, hermano, acerca de la llenura del Espíritu Santo, todos conocemos, ¿verdad?, que la Biblia nos dice que en el capítulo 2, verso 4 del libro de los Hechos, ahí, hermano, sucede algo en el día de Pentecostés, ¿verdad?, en donde todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y cuando vemos, ¿verdad?, que todos los discípulos fueron llenos, hermano, del Espíritu Santo, hermano, esta manifestación espiritual en la vida, hermano, de los creyentes, no fue solamente para ese tiempo, no fue solamente para ese momento, no fue solamente cuando el Espíritu descendió y llegó y lo llenó y todos hablaron en lenguas y, hermano, hubo críticas y todo, pero no fue solamente en ese momento. En el capítulo número 4 del libro de los Hechos, en el verso 8, también dice que entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, habló con los gobernantes del pueblo y ellos vieron que hablaba, hermano, con denuedo, con confianza. Amén. O sea,
el Espíritu Santo de Dios viene y nos llena con su presencia, con su poder, para que nosotros podamos testificar de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios. O sea, el ser revestido del Espíritu Santo no es para que nos sintamos pues los más espirituales en la iglesia. Aleluya. Voy a decirlo así. Para que nos sintamos los más grandes en la congregación. Para que me den un puesto especial, hermano, en la iglesia. Aleluya. Para yo tener, ¿verdad?, una diferencia entre los demás. No. Es para que nosotros tengamos la seguridad de que podemos, hermano, realizar la obra de Dios en todo lugar donde Dios nos lo pida. Amén. Si miramos Hechos capítulo 4, verso 31, dice: y después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea, el propósito de Dios es que, hermano, cambiemos nuestra manera de ser y de comportarnos. ¿Por qué muchas veces le fallamos a Dios? Por miedo, por temor. Porque es que si hago esto y Dios me llama, ¿qué va a pasar con estas cosas? O con mi casa, mi vida, mi trabajo, mi esto, mi aquello. O sea, Dios no hará algo que te lastime o te haga daño, aleluya. Tenemos que quitarnos de la mente este tipo de cosas. Solamente que Dios te llame, hermano, para irte de misionero al África. Pero ¿hay alguien aquí que hable africano? No, ¿verdad que no? ¿Cuánto tiempo se tardaría para hablar africano? Yo creo que necesitaría pedirle mucho a Dios para que le dé ese idioma. Y si Dios lo hiciera, si Dios quisiera llevarlo al África y le diera el idioma para que usted lo entendiera y rápido se fuera, hermano, a predicar allá, Dios se encargaría de lo que usted tiene. Dios no lo dejaría de su mano. O sea, Dios no te va a hacer un daño, una maldad para que le sirva. No, Dios es bueno. Nunca se le olvide eso. Pero tenemos que aprender que muchas veces nuestros miedos son los que no nos dejan servirle a Dios. Aleluya. ¿Y qué es lo que hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, hermano, nos da poder para hablar con valor. Aleluya. Para no tener miedo, hermano, a vivir nuestra vida cristiana como debemos de vivirla, aleluya, con el fuego, la intención, el gozo, la alegría de ser lo que el Señor nos está llamando a ser. Amén. Amén. Cuando la Biblia nos habla de Esteban, en el capítulo 6, verso 5, dice: Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y de fe, y los judíos no podían resistir la sabiduría con la que él hablaba. Ahí está. O sea, Dios quiere llenarte, quiere darte poder. ¿Para qué? Para que haya, hermano, en tu vida, hermano, esa fe, esa llenura, esa sabiduría que necesitas para enfrentar, hermano, tu vida cristiana de una manera distinta. Aleluya. Es muy importante que entendamos. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, yo no tengo nada contra eso y no quiero criticar a nadie ni quiero hablar mal de nadie, hermano, pero no se trata solamente de que yo, hermano, yo siento que el Espíritu Santo me está llenando y brinco, salto o me caigo o qué sé yo, ¿verdad? Suceden cosas. Está bien. Pero el Espíritu Santo no solamente quiere hacer eso con nosotros. El Espíritu quiere hacer algo mucho más allá todavía. Quiere darnos el poder, la autoridad, la llenura que necesitamos para enfrentar una vida cristiana totalmente diferente. Aleluya. ¿Cuándo sucederá eso? Cuando usted doble sus rodillas. Cuando usted, hermano, se humilla ante la presencia de Dios. Cuando usted reconozca que no va a poder ser el cristiano o la cristiana que usted quiere ser si no se humilla ante la presencia de Dios. Amén. Es ahí la gran diferencia. Mientras no entendamos eso, hermano, de nada va a servir todo lo que usted me diga, todo lo que usted quiera hacer. Mientras usted no haga eso, no podrá usted mirar el revestimiento del Espíritu Santo en su vida personal. En el capítulo 7 del libro de los Hechos dice que estaba, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo y estaba con sus ojos fijos en el cielo y vio la gloria de Dios, aleluya, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Aleluya. Ahí puede apuntar usted las citas bíblicas que le doy, aleluya. O sea,
Esteban estaba siendo sacrificado, hermano. Él, mire lo que es esto, hermano, porque yo creo que debemos de entender algo así. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida decimos, yo no tengo miedo a morir. ¿Cuántos no tienen miedo a morirse? Pero eso es porque no hemos tenido un acercamiento a eso, ¿verdad? Porque no hemos pasado por una situación como esa. Amén. Pero yo me fijé ahora que estuvo la pandemia, el COVID, que cuando a una persona, hermano, le decían que tenía COVID, que tenía el COVID, lo mataba más el susto que la enfermedad. Aleluya. No estoy menospreciando la enfermedad, no. Quiero decirle que, hermano, lo mataba más, hermano, el miedo que la enfermedad. ¿Y sabe por qué? Porque, hermano, se corrió tanto la negatividad en las redes sociales, en la televisión, en el radio, en todas partes, amigos, familiares, oíamos una mala noticia aquí, otra mala noticia allá, la situación estaba tan tensa. Y cuando a una persona le detectaban eso, se asustaba. Y han descubierto que cuando usted se asusta, cuando algo usted lo asusta, le baja sus defensas. Automáticamente le baja sus defensas. Por eso el Señor dijo, no tengan miedo. Aleluya. Porque si usted se asusta, sus defensas bajan y el virus crece. La enfermedad crece. ¿Y qué era el miedo, hermano, cuando hablamos del COVID? ¿Qué era el miedo? El miedo era, voy a decirlo así, tal vez no era el miedo a morirse, sino a la forma en que el virus mataba. ¿Sí? ¿Cómo mataba ese virus a la gente? Le robaba, hermano, el aire. No los dejaba respirar. ¿Y alguna vez usted ha tenido, hermano, esa sensación de no poder respirar y la desesperación que se siente cuando usted no puede respirar? ¿Ah? O sea, no es a la muerte a lo que le tenemos miedo. Nosotros sabemos qué nos espera. Es la sensación de lo que se siente al morirse. Aleluya. Por eso, cuando vemos a Esteban, hermano, mire, Esteban estaba allí, hermano, recibiendo piedras, y él, hermano, con esa llenura, no le importaba lo que estaba sucediendo a su alrededor, sino lo que estaba presenciando, hermano, en ese momento, cuando estaba mirando el cielo. La gloria de Dios abierta, aleluya. A Jesucristo de pie, al lado del Padre. Bendito Dios. ¿Sí? O sea, el Espíritu de Dios nos da la fortaleza para enfrentar las peores cosas que nos puedan suceder en nuestra vida cristiana, en nuestra vida personal. Por eso es importante buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Así que imagínese lo que dice la Escritura. En Hechos 11:24, solo le estoy dando citas bíblicas para que vea que no solamente en Pentecostés. Bernabé estaba lleno del Espíritu Santo y fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Cuando hablamos, hermano, de los discípulos, después, ¿verdad?, de este derramamiento del capítulo 2, el verso 4 del libro de los Hechos, cuando vemos este derramamiento, esto no fue algo que pasó y se acabó. No, esto siguió adelante. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 9, también se nos dice, Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en Elimas, dijo, o sea, cuando estábamos hablando, hermano, del mago o algo así, siempre vamos a mirar que la gloria de Dios, hermano, se manifiesta de tal manera que podemos ver que esto no solamente sucedió, hermano, en el día de Pentecostés, sino que siguió sucediendo constantemente en la vida de los discípulos. Por eso, si nosotros buscamos la presencia de Dios y el revestimiento del poder del Espíritu Santo, eso puede suceder el día de hoy. Amén. Eso puede suceder el día de hoy. Aleluya. Cuando hablamos entonces de la plenitud de Dios, cuando hablamos de la plenitud de Dios, hermano,
La palabra nos enseña, las cartas del apóstol Pablo hablan de lo extraordinario del poder, hermano, que Dios ha dado para los cristianos. ¿Sí? En la palabra dice la escritura en el capítulo 3, verso 16, voy a leérselo aquí en el capítulo 3 de Efesios, aleluya. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Cuando Pablo hace la oración, hermano, él nos enseña que es necesario que se nos conceda, hermano, la riqueza de la gloria y el ser fortalecidos con el poder del espíritu en el hombre interior. ¿Para qué? Para que en el verso 19 dice que para que nosotros seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Aleluya. ¿Oyó eso? O sea, el propósito es que nosotros crezcamos, no que nos estanquemos, no que nos quedemos con lo que ya tenemos. Es que yo ya experimenté, ¿verdad?, la iglesia y hasta aquí llegué y aquí me quedo. O yo quiero esto nada más en mi vida, o yo quiero nada más aquello. O sea, muchas veces nosotros, hermano, buscamos lo que a mí me agrada, no lo que Dios quiere de mí. Aleluya. O sea, busco lo que yo quiero, no lo que Dios quiere de mí. Y cuando llegamos a eso, no podemos alcanzar la plenitud, hermano, de la llenura de Dios, voy a decirlo de esa manera. No alcanzamos la plenitud de la llenura de Dios porque nosotros, hermano, hemos decidido parar, hemos decidido detenernos, hemos decidido no avanzar, hemos decidido que yo me conformo con lo que soy, con lo que yo he tenido, con lo que yo estoy experimentando. Yo me conformo con eso y hasta aquí llego y no quiero ir más adelante. Es más, ni siquiera tengo ánimos para seguir haciéndolo. Me conformo con esto. Si Dios me usa aquí, gloria a Dios. Y cuando llegamos ahí, hermano, no nos damos cuenta que Dios no puede hacer cosas más grandes en nosotros porque nosotros hemos decidido parar. Y ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es hacerte crecer. Dígale que está a su lado. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacerte crecer. Dios quiere hacerme crecer. O sea, el propósito es que, hermano, cada día nosotros vayamos hacia arriba. No que nos estanquemos o nos vayamos hacia abajo. Aleluya. El propósito de Dios es que usted, hermano, encuentre esa llenura para que lo lleve cada día más y más y más cerca de Dios. ¿Me explico? Amén. Si nosotros, hermano, no empezamos correctamente en esto, empezaremos entonces a tener problemas, como ya le dije, en nuestra vida cristiana. Empezaremos a sentir que ya lo experimentamos todo. O empezaremos a pensar que esto es todo lo que hay en la iglesia. Es más, hay gente que considera, y le estoy hablando de gente cristiana, que la iglesia es aburrida, que el orar es aburrido, que, hermano, que leer su palabra es aburrido. Hay gente en la iglesia que tiene selección, hermano, para las cosas espirituales. Hay gente que no lee la Biblia, pero que dicen que sí oran mucho. O sea, como que se ve un desnivel o un escalón, ¿no? O yo tengo mucha fe en Dios, pero no leo la Biblia. Entonces, o sea, hay una diferencia enorme, abismal entre esas dos decisiones. Toda persona que ha sido llena del Espíritu Santo, que tiene la llenura del Espíritu Santo, hermano, anhela todas las áreas de la vida espiritual. Anhela la lectura, anhela la congregación, anhela la oración, aleluya, ¿sí? Las buenas obras. O sea, son personas que han entendido que esas son partes esenciales en su vida cristiana. ¿Me explico? Y cuando nosotros, hermano, decidimos no continuar, nos estamos parando, estamos deteniéndonos, estamos diciéndole a Dios, sí, yo quiero, pero yo con esto me quedo, Señor, aquí estoy bien. Y eso no me está dando la oportunidad de tener todo lo que Dios quiere hacer en mi vida cristiana. ¿Amén?
O sea, no podemos llevarlo a fuerzas así, no podemos cargarlo, echar una carretilla para irlo empujando. Es usted el que tiene que caminar. Soy yo el que tengo que desear, hermano, crecer y ser cada día como el Señor Jesucristo. Quiero llegar hasta la altura de la plenitud, aleluya. ¿Sí? Y el verso 20, mire, para ir terminando rapidito, mire lo que dice ahí el verso 20. Dice, verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿En dónde actúa ese poder? En nosotros. ¿Cuándo va a actuar ese poder? Cuando yo decida, hermano, buscar esa gloria, esa grandeza. Aleluya. Amén. Por eso, cuando miramos la palabra de Dios, hermano, yo quiero decirle algo muy importante. Hablamos del avivamiento y el testimonio, ¿verdad?, del Señor Jesucristo en nuestra vida. Y cuando hablamos del avivamiento, muchas veces pensamos que avivamiento significa, hermano, ritmo, movimiento, actividad, cosas como esas. Relacionamos el avivamiento con, ¿verdad?, un tiempo donde la iglesia, hermano, empieza a experimentar cosas, hermano, bueno, desde nuestro punto de vista espirituales en ese sentido. Pero cuando hablamos, hermano, del avivamiento que Dios da a la iglesia, el avivamiento que Cristo trae, hermano, a las congregaciones, es un avivamiento que nos va a dar convicción en lo que creemos, que nos va a dar coraje para realizar la obra de Dios, que nos va a dar sabiduría, ¿sí?, para realizar su obra, y, hermano, nos va a dar más afecto, aleluya, de manera que Dios va a ser grandemente glorificado, y usted va a mirar cómo Dios va a alcanzar a más y más gente que va a ser añadida por el poder de Dios a la iglesia. Eso es avivamiento. Avivamiento, hermano, no son emociones ni movimientos. Hermano, cuando hablamos de avivamiento, hermano, es tener convicción. Es cuando nosotros somos conviccionados por Dios y entre nosotros un coraje, hermano, para servirle, para hacer su obra, para realizar lo que Dios me pide. Y Dios, hermano, me llena de una sabiduría tan gloriosa que va a tener un efecto, hermano, tremendo en las vidas de los demás. Amén. O sea, es muy diferente, hermano, a lo que mucha gente pregunta o piensa acerca del avivamiento. El avivamiento es distinto, aleluya. Cuando, hermano, la pregunta que nos haríamos en este día, ¿qué es lo que debemos de hacer entonces? La Biblia nos va a enseñar, hermano, que para poder buscar este poder hay que prepararnos para recibir lo que Dios nos enseña en este pasaje de la Escritura. Y Dios nos va a mostrar cosas gloriosas a través de todo esto. Mire, lo primero, sumérjase en la palabra de Dios. ¿Sí? Si nosotros vemos, hermano, lo que dice la Escritura, sumérjase en la palabra de Dios, hermano. Yo no sé cómo esté su vida de oración. Yo no sé si esta palabra en esta noche le vaya a tocar su corazón y usted vaya a decir, wow, alguien le dijo al pastor que ya no estoy leyendo la Biblia o que ya, ¿verdad?, he dejado la Biblia de lado. No. Nadie me dijo nada, aleluya. Créamelo, no. Es una cita bíblica que, hermano, traje el día de hoy para enseñar. Y si el Espíritu de Dios le habla a través de esto, quiero que usted reaccione entonces a este llamado y que entienda que, hermano, debemos de sumergirnos en esta palabra. Cuando hablo de sumergirnos en ella, estoy hablándole de anhelarla, de desearla, de, hermano, de convertirla en ese alimento que tanto estamos necesitando en nuestra vida cristiana. ¿Por qué es que nosotros debemos hacer esto? Aleluya. Porque cuando estamos hablando de esta palabra, hermano, esta palabra va a ser la que provoque en nosotros, hermano, ese deseo de realizar la obra de Dios de una manera distinta y diferente. Aleluya.
que nos haga a nosotros reaccionar y hacer, hermano, lo que ella nos está pidiendo. Porque hay gente que sabe lo que la palabra de Dios dice, pero no le pone atención, o no hace lo que Dios le dice. O sí, yo conozco todo eso, pero no realiza lo que ella le dice, ¿sí? Así que el siguiente paso, después de que usted se sumerja en esta palabra, tiene que aprender a creerle a la palabra de Dios. Amén. Sí. Amén. Sí, porque, mire, o sea, si nosotros, vuelvo a repetirlo, estamos hablando de ¿cómo se llama? De poner esa vestimenta nueva, de poner, hermano, ¿cómo se dice? Esta fortaleza espiritual, aleluya, de poner en nosotros, hermano, esta cobertura divina en nuestra vida cristiana. Pero, hermano, si nosotros leemos su palabra, pero no creemos lo que esta palabra dice, tenemos un conflicto. ¿Cómo sabemos que creemos lo que la palabra de Dios dice? ¿Sí? Cuando hablamos de esta palabra gloriosa, cuando hablamos de creer en esta palabra, es que nosotros hemos entendido, aleluya, que lo que aquí se está pidiendo, lo que aquí se está diciendo, lo que yo debo de hacer es realizarlo, ¿sí? No dialogar con Dios y decirle, Señor, si yo hago esto, ¿me condenas o no me condenas? Si yo no lo hago, ¿estoy perdido o no estoy perdido? No se trata de un intercambio de ideas o de conocimiento, de sabiduría con Dios. Se trata de obediencia. ¿Amén? Dios dice esto y usted obedece, ¿sí o no? Amén. Dios le enseña eso y usted lo aprendió y usted obedece. O sea, eso es creer en lo que Dios dice. Eso es empezar a creer en la palabra de Dios. Aleluya. Amén. ¿Sí? Porque a veces, ay, pero Señor, yo creo. Sí, o sea, creemos, pero desde nuestra perspectiva cristiana, yo creo, pero no hago. Eso no es creer. O sea, creer significa hacer. Yo creo y hago, yo creo y acciono, yo veo su palabra y empiezo a hacer lo que Dios me dice, aleluya. Cuando empiezo a realizar eso, es cuando entonces empiezo a entender que he creído a lo que Dios, hermano, nos dice a través de su palabra. Dios me está llevando a un nivel distinto. Yo me sumergí en esa palabra, estoy siendo revestido por el poder de Dios y ahora creo perfectamente lo que ahí me enseña. ¿Cómo sé que lo estoy creyendo? Porque lo estoy realizando. Lo estoy realizando, lo estoy haciendo, aleluya. O sea, si yo creo pero no hago, entonces no está creyendo. Es una idea que usted tiene y el enemigo podría estar, hermano, malintencionando su mente y su corazón en una diferente dirección, aleluya. Otra cosa más importante, y eso lo empezamos en este punto, tenemos que aprender a orar intensamente y, si es posible, ayunar junto con esta oración. La iglesia de nuestro tiempo ha perdido de vista el ayuno, ¿sí? Hemos perdido de vista el ayuno. Lo hemos dejado como algo, hermano, ya no es importante aparentemente en las congregaciones. Parece como que el día de hoy en las iglesias, hermano, hablar de ayuno ya es hablar de un tabú. Ya no se puede hablar con la libertad, hermano, que deberíamos de hablar del ayuno. Ahora ya no se hacen, hermano, eventos, servicios de ayuno y oración. Ya no se hacen ayunos, hermano, a nivel iglesia. Ya no se hacen ayunos constantes en las congregaciones. O a lo menos, no sé usted, pero yo no escucho, hermano, ni en la radio, ni en la televisión, ni en ninguna parte, hermano, que haya, hermano, llamados para hacer ayuno dentro de la iglesia. Yo sé que a veces se vuelven muchos grupos de personas hacen eventos masivos para hacer alguna cosa y promulgan ayuno y esto y aquello, pero a nivel iglesia usted puede ir a ayunar un día, puede ayunar 2 días, pero a nivel iglesia, que usted tenga una costumbre de ayuno, que usted tenga una costumbre de ayuno y oración, aleluya, eso es algo distinto. Haría una iglesia diferente, haría una iglesia fortalecida en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque cuando nosotros, hermano, estamos hablando de la Escritura, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? El Señor dijo, ¿acaso podrán los discípulos, los invitados a ayunar cuando el novio está presente?
Pero un día les dijo, se les va a ser quitado el novio y entonces van a ayunar. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ayunar. Debemos aprender, hermano, que el ayuno no es una idea espiritual, teológica, a la cual vamos a debatir de cómo se hace, de qué manera lo hacemos, cuándo, qué tiempo, cuántas horas. No, tenemos que aprender a ayunar. Tenemos que someternos, humillarnos en esa dirección. Tenemos que aprender a orar y aprender a ayunar, hermano. Aleluya, para que la iglesia cambie, para que la iglesia sea transformada, para que la iglesia, hermano, reciba, hermano, mucho más de Dios. Aleluya. Y cuando usted, hermano, esté, hermano, en esta situación, cuando usted, hermano, en esa dirección, obedezca lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Amén. Aleluya. Obedezca lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra. Voy a leerle para terminar. Dice, verso 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Así dice. Por todas las edades. El propósito de Dios es que la iglesia sea una iglesia bendecida, sea una iglesia que reciba la llenura de Dios, sea una iglesia que tenga el deseo de testificar del poder de Dios, que tenga la gracia, hermano, en su corazón de ir a hablarle al perdido del amor de Dios. Aleluya. No sé si en su corazón exista eso todavía, o si haya el deseo de salir, pero si usted siente, hermano, que, por ejemplo, en esta semana ni se acordó que hay mucha gente que necesita del amor de Dios, yo le quiero decir algo. No es porque no se haya acordado, es porque la llenura, el revestimiento del poder de Dios en su vida no está completo. Amén. Es porque no nos hemos, hermano, humillado ante la presencia de Dios. No hemos doblado las rodillas ante su presencia. No hemos decidido, hermano, obedecer su palabra. No hemos decidido someternos a ese Dios maravilloso que tenemos por Dios. Es el momento de cambiar, de transformarnos, de entender, hermano, que la gloria es para nuestro Dios. La gloria es para el Señor Jesucristo. Él es el que actúa en nosotros, dice el verso 20. Él es el que está moviéndose en nuestra vida personal. Pero eso es cuando nosotros estamos buscándolo. Cuando lo estamos, hermano, deseando. Cuando estamos verdaderamente, hermano, queriendo que esa gloria se mueva en nuestra vida cristiana. Aleluya. Por eso es necesario que nosotros seamos revestidos con el poder de Dios, que seamos, hermanos, cambiados con el poder de Dios. Aleluya. Que hay una llenura del poder de Dios. Aleluya. Amén. Que nosotros podamos entender que, hermano, para algo Dios nos tiene en este lugar. Para algo Dios nos trajo aquí. Para algo Dios nos tiene en esta congregación, a tirones y jalones, como usted quiera, pero Dios nos trajo aquí con un propósito. Amén. Y si perdemos de vista ese propósito, si perdemos de vista lo que Dios nos está pidiendo, hermano, nos vamos a hacer viejitos. Bueno, ya casi estamos, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Y cada día, hermano, y cada día que nos vayamos haciendo viejitos, usted va a ver cómo aumentan los problemas en la vida de cada uno de nosotros. Y conforme vayan aumentando los problemas en la vida de nosotros, nos vamos a ir dando cuenta que hemos desperdiciado mucho tiempo importante en nuestra vida cristiana. Que perdimos de vista muchas de las cosas que Dios nos estaba pidiendo a través de su palabra y que nosotros no pusimos atención. Aleluya. Así que no dejen que se le pase el tiempo. Sométase a la presencia de Dios, humíllese al Señor Jesucristo y doble sus rodillas delante de Él. Y deje que el Señor le llene, le sature, para que usted se convierta en un siervo, hermano, especial en la obra de Dios. Póngase de pie, hermano, aleluya, en esta noche. Dios es bueno. Amén. Amén. Aleluya. Revestidos del poder de Dios. Vamos a orar. Padre Santo y Eterno,
En el nombre glorioso de Jesús. Te damos honra y gloria, alabanza a tu nombre. Eres grande y fuerte, poderoso Dios, maravilloso Dios. Gracias por tu palabra, gracias Señor porque siempre nos hablas, nos enseñas, nos redarguyes, nos instruyes. Pero a veces somos duros de corazón, Señor. A veces tenemos eso en nuestra vida, Señor, y nos cuesta trabajo, Padre. Nos cuesta trabajo, Señor, poner atención a lo que tú nos pides. Que esta noche, Señor, la iglesia se vaya con esta palabra gloriosa, que se vaya con esta palabra, Señor, de llenura, con esta palabra de fortalecimiento, con esta palabra, Señor, de fortaleza espiritual en su vida cristiana.